¿verdad? Vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y la palabra dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando miramos, ¿verdad?, el significado de Filadelfia, creo que no lo discutimos. Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Eso significa, ¿verdad?, el nombre de Filadelfia. Y el amor fraternal es una característica importante del creyente. Nosotros, ¿verdad?, hemos sido enseñados para amarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el amor es algo que Dios pidió que nosotros hagamos los unos con los otros. Amén. Entonces, cuando vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9, mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. O sea, no tenemos que estar hablando tanto de que se amen los unos a los otros, porque cada uno de nosotros tenemos que saber que esta es la voluntad del Señor, que nos amemos los unos a los otros. Nosotros hace algunos meses atrás enseñamos diferentes tipos de amor. No sé si recuerdan que enseñamos acerca, ¿verdad?, de lo que es el amor en la Biblia, y traímos a colación diferentes tipos de amor. Y hablamos del amor eros. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo les refresco la memoria. El amor ágape, ese es el más conocido, el más que utilizamos, es el más que predicamos, porque es el amor de Dios para con nosotros. Es el amor de Dios hacia el hombre. De tal manera, ágape, Dios al mundo, envió a su Hijo, el amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el amor eros es el amor entre parejas. Es el amor, ¿verdad?, entre las relaciones. Es el amor, ¿verdad? De ahí viene la palabra erotismo. Y es un amor, ¿verdad?, que se aplica en el matrimonio. Se aplica entre parejas, y es un amor que hasta cierto punto no está, ¿verdad?, no está mal. Hasta cierto punto es un amor, ¿verdad?, que nosotros, ya los casados, pues hemos tenido que aplicar. Amén. Veo caras serias aquí. ¿Qué pasó? A su nombre. O sea, que yo no tengo problema de hablar de estos temas. Lo que pasa es que a veces para muchos es como un tabú. Y a veces somos enseñados por el mundo de una manera negativa. Pero hay mujeres que tienen que botar esas batas rompematrimonios.
A su nombre sea la gloria. Déjame darme un buche de esto, que esto está bueno. Amén. El amor eros. El amor entre parejas. Está el amor filial. Fíjense la palabra, amor filial. Ese es el amor entre los hermanos. El amor de familia. Y fíjate que la palabra filial y la palabra Filadelfia tiene algo que ver. Por eso es que Filadelfia significa amor fraternal. Es el amor entre hermanos. Ese es el amor que cuando se acaba el culto, nosotros tenemos que reflejar el amor filial, el amor entre hermanos, el amor entre la familia de la fe. Porque, ¿verdad? Como leímos en Primera de Tesalonicenses, hemos aprendido que nos amemos los unos a los otros. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 habla, ¿verdad? También de que dice que nosotros le amamos a Él, refiriéndose a Dios, porque Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios. Está el amor hacia el Hijo, que dice: un mandamiento nuevo os doy. Eso está en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Y Él dice: como yo os he amado. Mira qué lindo. El anterior está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Está el segundo, que está en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Y este está en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 34. Y está el del Espíritu Santo. Fíjense, el Padre nos ama, el Hijo nos ama y el Espíritu Santo de Dios también. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 5 versículo 5. Y allí dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Pero no basta amar a Dios, a los creyentes. También debemos amar este mundo perdido y procurar alcanzar a los creyentes con las buenas nuevas de la cruz de Cristo. Esta iglesia tenía una visión de alcanzar un mundo perdido, y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. No voy a dar el estudio como lo di el miércoles pasado para que la dinámica sea distinta, pero voy por allí. A Filadelfia se le llamaba la puerta del oriente, la puerta del oriente. Y ahí vemos lo intencional que es Jesús cuando le habla de que Él ha puesto una puerta abierta delante de ellos. El problema serio de Filadelfia radica en la ubicación de su región. ¿Por qué? Porque era propensa a los terremotos. En Filadelfia ocurría normalmente terremotos de vez en cuando y de cuando en vez. En el año 17 antes de Cristo fue destruida por un severo terremoto que también destruyó a Sardis y a otras 10 ciudades. Esto que tiene que ver con los terremotos donde Filadelfia está ubicada, el Señor posteriormente le va a dar una promesa que tiene que ver con esto. Ya mismo vamos hacia allá. Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Eso lo hemos discutido, pero cuando uno sigue buscando, uno encuentra. Eso equivale a declarar que Jesús es Dios, lo que por supuesto es una realidad, ¿verdad? Hemos enseñado que hay gente que piensa que Jesús no es Dios, pero cuando hacemos un estudio de la palabra del Señor, de la vida de Jesús, nos damos cuenta de que Jesucristo es Dios. Porque así como Dios es santo, el Hijo es santo y está apartado de todo mal, y nada se puede comparar con Jesús. Qué lindo. También, ¿verdad? No solamente es el santo, dice que también Él es el verdadero.
el genuino, el original, no es copia. El Dios auténtico y no uno fabricado. Ustedes saben que nosotros podemos tener dioses mentales. Amén. Nosotros podemos formar nuestros propios dioses en nuestra mente. Porque hay gente que dicen: yo creo en un Dios todopoderoso, pero no creo en la Biblia. ¿Qué ellos hacen? Forman un Dios. ¿Por qué? Porque a veces lo que ellos están evadiendo son las exigencias del Dios soberano. Y como la Biblia está llena de exigencias para no caminar conforme al mundo ni a los deseos del mundo, ellos mejor dicen: creo en Dios, a ver si Él tiene alguna misericordia de mí, pero no creo en su palabra, porque allí, aleluya, si yo digo creer en ella, entonces tengo que cambiar mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cambiemos nuestra vida. Pero Él dice que Él es el verdadero, el genuino. No es un Dios falsificado, no es una copia, no es un Dios que cualquiera puede fabricar. En Filadelfia había cientos de dioses y diosas falsas. Cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6, allí dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo está diciendo: mira, la gente allá cree que hay muchos dioses, que hay muchas deidades, cree que hay muchas cosas, pero para nosotros entendemos que solamente hay un solo Dios, que Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Y hay solamente un Señor. La gente puede fabricar lo que ellos quieran hacer, pero nosotros conocemos a uno. Alaba. Nosotros conocemos a uno que es fiel, que es verdadero, a uno que no es fabricado, que no fue esculpido, que no fue hecho por los hombres. Y Él es el verdadero. Y esto es bonito. No solo el santo y el verdadero, sino que también tiene autoridad de abrir y cerrar puertas. Tiene la facultad, tiene el poder. Nosotros hablamos, ¿verdad?, que en Isaías capítulo 22, del 15 al 25, allí hay una alusión a lo que Jesús está mencionando. Porque Asiria había invadido a Judá, como Isaías lo había advertido, pero los dirigentes judíos confiaban en Egipto y no en Dios. Fíjense en eso. Los judíos, en vez de confiar en su Dios, confiaban más en la protección que le brindaba una nación pagana. Y cuando nosotros miramos esto, podemos impresionarnos y decir wow, o hacer ciertas expresiones. Pero cuando miramos nuestra vida, nos damos cuenta que no somos muy diferentes a los judíos. Alábalo ahora si usted se atreve. Porque a veces tenemos al mismo Dios que tenían ellos, y a veces nuestra confianza se desvía del Dios de nuestra salvación. Amén. Entonces, uno de los dirigentes traidores fue un hombre llamado Sebna. ¿Se acuerdan? Ese fue el nombre que mencionamos en el estudio pasado. Dice que había usado su cargo no para el bien de su pueblo, sino para su propia ganancia personal. Había utilizado su puesto para sus propios beneficios. Había utilizado su autoridad para su propio beneficio. Por eso es que Dios usa a Isaías y le habla. Eso lo discutimos, ¿verdad?, en el estudio anterior. Y dice que Dios se cercioró de que Sebna fuera quitado del cargo y que un hombre fiel, que es Eliakim, fuera puesto en su lugar y se le diera las llaves de la autoridad. Aquí vemos cómo Dios cambia, Dios trae unos cambios.
Dios quita a un infiel, Dios quita a un irresponsable y pone a alguien fiel y responsable. El problema de Sebna fue confiarse demasiado en su puesto, en su posición. Confió tanto en sí mismo que él pensaba que Dios no estaba mirando, porque tal vez el hombre quizás no logró percibir lo que Dios vio. Pero cuando Dios tiene, aleluya, sus ojos bien puestos en sus asuntos, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Eso es algo, ¿verdad?, que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de Saúl y hablamos de David? ¿Se acuerdan cómo Saúl fue puesto por Dios mismo? Dios mismo lo pone como rey sobre Israel. Es el primer rey que tiene Israel. Pero a ese mismo Dios viene y lo sustituye. Y no solamente eso, Dios dice: mira, me encontré uno mejor que tú. Aleluya. Es que encontré uno que es mejor que tú, brother. Y vemos que también hay una sustitución. Dios viene y sustituye a Saúl y pone a David. Y nosotros discutimos porque Jesús es el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces Eliakim fue un cuadro, un espejo de Jesucristo, un administrador confiable de los asuntos del pueblo de Dios, porque Jesucristo también tiene las llaves del Hades y de la muerte. Eso está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, donde el Señor dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que después de la muerte nuestra única esperanza es Jesús. No hay tío, sácame del río. Vivir es Cristo, dijo Pablo, morir es ganancia. Cristo es el Señor de la cosecha y la cabeza de la iglesia. Y Él es quien determina dónde y cuándo su pueblo debe servir. Le dio a la iglesia de Filadelfia una oportunidad para el ministerio cuando le dijo: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso lo discutimos con sus textos bíblicos y demás, que la puerta que el Señor le estaba hablando era una puerta para el ministerio. Era una puerta para que predicaran la palabra. Era una puerta para que difundieran el mensaje del evangelio de Jesucristo, aún en medio de la persecución, aún en medio de la poca fuerza que Filadelfia tenía, aún en medio de la crisis que Filadelfia pudiera estar enfrentando. El Señor le dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. A su nombre sea la gloria. Y es que las puertas que Dios abre no las cierra el hombre. Cuando hay puertas que tú ves que se cierran, se abren y son como que ambivalentes, ambiguas y demás, es porque Dios no está allí. Pero cuando tú ves que Dios abre una puerta, tú entras, te hacen la guerra, te calumnian, tiran, jalan, y tú permaneces allí, es porque Dios te estableció. Alguien de gloria. Es porque Dios te estableció. Y Dios dice: es que lo que yo te abrí, el hombre no te lo puede cerrar. A su nombre sea la gloria. Qué lindo es el Señor. La pregunta que nos podemos hacer: ¿podrían ellos aprovechar esta puerta? ¿Podrían ellos aprovecharla? Porque vemos que hay un versículo que dice que tenían poca fuerza. Y habían no menos de 2 obstáculos para superar. Siendo el primero su propia falta de fuerza. Eso está en el 3:8. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto una puerta delante de ti, abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, el Señor dice: aunque tienes poca fuerza, y hablamos y discutimos un poquito el tema,
Y hablamos de que posiblemente Filadelfia no era una iglesia multitudinaria. Al parecer no era una iglesia ni grande ni fuerte. Sin embargo, era una iglesia fiel. Alguien de gloria. No era ni multitudinaria, no era grande, no era numerosa, pero era fiel. Y a Dios le interesa más la calidad que la cantidad. Amén. Dios le interesa más la calidad de algo que la cantidad de algo. Porque a veces la cantidad deslumbra los ojos del ser humano, pero delante del Señor son como nada. Pero cuando hay calidad en un lugar, cuando hay calidad de búsqueda, cuando hay calidad de santidad, cuando hay calidad de fidelidad, Dios está mirando con agrado. Dios está diciendo: no eres multitudinaria, no eres grande, no eres tan fuerte, pero eres fiel y no has negado mi nombre. A su nombre sea la gloria. Qué lindo el Señor. Entonces dice que, ¿verdad?, no es el tamaño, la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino fe en el llamado y la orden del Señor. Los mandamientos de Dios son las capacitaciones de Dios. Si Jesucristo le dio una puerta abierta, entonces Él se encargaría de que pasaran por ella. A su nombre sea la gloria. O sea, Él mismo abrió la puerta. Él reconoce que hay poca fuerza, pero Él dice: yo haré que ustedes entren. Yo haré que ustedes pasen por la puerta que yo mismo les he abierto. Entonces el primer obstáculo es la poca fuerza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con poca fuerza? ¿Cuántos de nosotros nos hemos venido arrastrándonos al culto? ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos y llegamos por gracia y por misericordia, porque en nuestra vida no nos dan la fuerza, como que perdemos las facultades en el camino, como que los golpes de la vida nos desaniman a tal manera que llegamos porque Dios es grande? El Señor sabe que a veces tenemos poca fuerza. Hay muchas cosas que nos están zarandeando. Lo importante es que nuestra fe no falte. Jesús le dijo: Pedro, Satanás te está zarandeando como el trigo. Parece que el diablo sospechaba que cuando Cristo muriera y resucitara, se iba a quedar un hombre prominente. Pero como los ojos de Jesús estaban abiertos al espiritual, le dice: Pedrito, yo vi que Satanás descendió y te está zarandeando como a trigo. Y a mí me gusta algo, porque si Jesús lo vio, ¿por qué Jesús no lo espantó? Alguien de gloria a Dios aquí. Siento a Dios y todo. Jesús pudo poder meterle el te va afuera. No, Jesús lo que le dijo: pero yo estoy rogándole al Padre para que tu fe no falte. O sea que la fe vence. Tú quieres ser un vencedor, muévete en fe. La fe es poderosa. Jesús le pudiese dar 1000 tips. 7 pasos para la guerra espiritual, 8 para yo no sé qué. No, que tu fe no falte. Alguien de gloria. Que tu fe no falte. Eso fue lo único que le dijo. Yo lo vi descender, te está zarandeando, pero mantén la fe. Lo que es que a veces nosotros pensamos que con Pedrito más nada, y nos olvidamos que también a nosotros nos zarandean como a trigo. Y yo te estoy dando el tips que le dieron a Pedro: que tu fe no falte. Porque mientras tú mantengas ese rayo de esperanza dándote a la fe, tú vas a caminar por encima de los desánimos, por encima de los obstáculos, por encima de las pruebas, por encima de las dificultades, por encima de las enfermedades. Y póngale el nombre que usted quiera, que por allí encima usted va a pasar también, porque su fe está allí.
El segundo obstáculo era la oposición de los judíos de la ciudad. Eso está en el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oye, es que solamente a Filadelfia se le dirigen estas palabras. Fíjense en esto. Porque el versículo, ¿verdad? No, si lo coge, cae en las manos incorrectas, cae en la iglesia incorrecta, nos eleva el orgullo. Porque dice, yo voy a entregar, o sea, yo te voy a entregar. Los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y él dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Eso cualquiera puede decir, oh. Porque a veces nosotros, cuando se levantan en nuestra contra, nosotros queremos que Dios nos haga justicia. Y nosotros queremos que Dios nos eleve tanto para que nuestros enemigos comiencen a vernos muy, muy arriba y nosotros verlos muy, muy abajo. ¿Acaso no es eso lo que a veces pasa en nuestra mente cuando alguien se levanta? Que decimos, te has metido con la persona incorrecta. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y tú quieres que Dios ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Alguien de gloria. Por eso yo digo que la promesa cae en el lugar correcto. Una iglesia humilde. Una iglesia que sabe dependencia divina. Una iglesia que no está esperando venganza. Por eso es que Dios dice, es que yo haré. Esto no es algo que van a hacer ustedes. Esto es algo que yo voy a provocar. Porque a veces nosotros, Señor, mira el que me calumnió, Señor, mira el que me señaló, Señor, mira los que están bochinchando de mí, mira los que me están criticando, pero nos olvidamos cuando a veces nosotros los criticamos a los demás. Alguien de gloria a Dios aquí. Se nos olvida a veces cuando nosotros señalamos a los demás. Se nos olvida cuando a veces nosotros también comenzamos a criticar a los demás. ¿Y cómo Dios va a operar ahí? ¿Sabe cómo Dios va a operar en algo que nosotros también hemos estado? Porque si Dios me va a hacer justicia a mí, le tiene que hacer justicia con los que yo estoy hablando en contra también. Amén. Así es que se educa un pueblo. Así es que se educa la iglesia. Cuando tú sabes que aquí todos estamos dentro. Nadie es más especial que nadie cuando se trata de la justicia divina. Y a veces nosotros pensamos de esta manera. Y Dios tiene que desprogramarnos de esa mentalidad mundana para entonces orar como oró Jesús y como oró Esteban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quien dé gloria a su nombre. Dice, esto era en realidad la oposición de Satanás, porque no batallamos contra carne y sangre. Nuestra lucha no es con seres humanos. Nuestra lucha no es con sangre y carne. Eso significa no es con seres humanos. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, allí se nos habla de que nuestra guerra espiritual son principados y potestades. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales en las regiones celestes. Y ahí Pablo está revelando que hay rangos en el ámbito espiritual. Hay rangos en el ámbito espiritual. Y a veces por eso hay unas luchas que se nos hacen más fácil que otras. Hay unas batallas que se nos hacen más fácil vencerlas que otras. Hay unas batallas que nosotros duramos una semana y ganamos y vencemos. Hay otras que duramos meses y la peleamos y como que medio las ganamos. Pero hay cosas con las que luchamos años y no pasa nada. Alguien de gloria. Porque hay principados y hay potestades y hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales.
Y lo que se dice es que las huestes son aquellas que tú reprendes y se van corriendo. Pero cuando te entras con un gobernador, pues ahí entonces la cosa va cambiando. Cuando te metes en una potestad, te das cuenta que hace falta intervención divina. Y cuando estás de frente a un principado, hace falta que venga Miguel. Alguien de gloria. Aleluya. ¿Ah? Daniel 21 días clamando. ¿Verdad que sí? 21 días. Y dice que, ¿verdad? Tuvieron que pedir ayuda ya. Porque cuando bajaron la respuesta la mandaron rápido. Pero había oposición. El príncipe de Persa, el principado. Amén. Dios contestó rápido, pero había oposición. Tus contestaciones ya Dios las envió. Lo que pasa es que hay oposición en los aires. Siento a Dios aquí. Es que hay oposición. Se te opuso el príncipe de Persia y tuvieron que pedir ayuda. Mira, mándenme a Miguel para acá. El arcángel Miguel, mándenmelo para acá. Y dice que cuando llega Miguel, entonces hay una batalla y desciende la respuesta. ¿Y qué le dice Gabriel a Daniel? Desde el primer día fuiste escuchado. Desde el primer día tus oraciones llegaron allá arriba. El problema no es que tus oraciones hayan subido. El problema es que hay oposición en el ámbito celeste. Hay guerra espiritual en los aires. Por eso usted sale de un culto glorioso y le llega los dardos ahí mismo montándose en la guagua. Montándose en el carro pegan a llegar dardos. Y saliste con un gozo y de momento hay gente que lo conserva, pero hay gente que llega a su casa apagada otra vez. Hay gente que llega, espérate, yo fui al culto, ¿a dónde yo fui? Alaba a su nombre. Hay que mirar para atrás, ver la iglesia. Hay que dar otro culto. Alguien de gloria. A su nombre. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso el Señor le dice, aleluya, que eso era oposición de Satanás. Y el Señor incluye a Satanás. Y obviamente, ¿verdad? Esto pueden haber sido judíos según la carne, pero no según el verdadero Israel. En el sentido del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que eso, hay un texto bíblico que nosotros leímos, que está en Romanos capítulo 2, 17 al 29. Que ese versículo, ¿verdad? Habla, es una, ¿verdad? Pablo, hemos leído, se van a acordar porque dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Ves? Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Alaba. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, oye, no es judío el que lo es, ¿cómo? Exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión no es la del prepucio, es la de ¿cuál? La del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es el contexto
¿verdad?, de lo que el Señor está hablando en Apocalipsis. Los que se dicen ser judíos y no lo son, que tal vez pueden serlo de carne en el exterior, pero no en el interior. Hoy día yo me encuentro a mucha gente que son de la tribu de yo no sé cuál. ¿Usted no se encuentra unos de esos judaizantes que dicen que son de tal tribu y se apoyan allí? Somos de la tribu tal, descendientes de yo no sé quién. Y si usted sigue escuchando a esa gente, se convierte usted en judío también. Alguien de gloria. Tipo que tienen el mismo espíritu de rol que cargan, te cautiva. Porque cuando uno escucha ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonio. Cuando tú miras su vida, no tienen testimonio, no tienen amor por el prójimo, no tienen, solamente son religiosos que están mirando que todo el mundo cumpla, aunque ellos no cumplan. Lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Que ese era el problema, el segundo obstáculo de la iglesia de Filadelfia. Los judíos, por cierto, tienen una gran herencia, pero eso no es garantía de salvación. Y eso, ¿verdad?, lo podemos leer en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, y en Juan 8, versículos 33 en adelante. Y eso lo hemos explicado aquí. Abraham, linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, decían esa gente. Y Jesús terminó diciéndole: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Alaba, aleluya. Mateo 3, 7 al 12 lo puede buscar en su casa. Y Juan capítulo 8, versículo 33. Entonces, ¿cómo se oponían estos judíos a la iglesia de Filadelfia? Por un lado, excluyendo de su sinagoga a los creyentes judíos. Los excluían, los sacaban. Otra arma era probablemente la acusación falsa, porque de esta manera los judíos no creyentes a menudo atacaron a Pablo. Satanás es el acusador y utiliza incluso a personas religiosas para que le ayuden en su plan malvado. Cuando vamos a Apocalipsis 12:10, mira lo que dice allí. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche. O sea que Satanás tiene una función. Y él está todos los días, día y noche, acusándonos delante. Mira, pecó. Mira, mintió. Mira, cayó. Día y noche. Pero la voz, la gran voz en el cielo decía: ahora ha venido la salvación. Porque el que nos salva es Cristo. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces no es fácil testificar de Cristo cuando los dirigentes de la comunidad están esparciendo mentiras en cuanto a uno, que eso era lo que le pasaba a la iglesia. Ellos querían predicar, pero habían opositores. Ellos querían hacer culto, ellos querían ganar almas, pero siempre tenían los opositores. Los creyentes de Filadelfia estaban en una situación similar a la de Pablo. Cuando Pablo escribió 1 Corintios 16, versículo 9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero dijo: y muchos son los adversarios. A veces queremos evangelio ¿verdad?, sin adversidad. Lamentablemente, donde se predica el evangelio auténtico, genuino, hay oposición. ¿O usted se cree que yo vengo culto tras culto y doy sonrisas y yo no tengo oposición? Hay oposición. Yo tengo guerra, desafío, prueba.
Muchas cosas, ¿verdad?, que no hago eco en los púlpitos porque soy optimista. No estoy siempre resbalando en el que, ay. Imagínate yo asfixiando a la iglesia con las pruebas del pastor, con las situaciones del pastor. Usted cargado y yo cargándolo más. Alaba, aleluya, porque hay pastores así, ¿verdad? Y perdonen, pero hay pastores que vienen cargados y se desahogan en el púlpito. Usan el púlpito para abrir el corazón. El púlpito no es para abrir el corazón. El púlpito es para predicar la palabra del Señor, para predicar el evangelio. A su nombre sea la gloria. Y yo he visto, ¿verdad?, he presenciado momentos en donde a veces yo puedo confrontar a la gente con la palabra, pero con mis cosas personales, esas las recojo cuando me bajo del púlpito. Amén. A su nombre. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque a veces es una tentación, ¿verdad?, los que gozan del altar, pararse aquí y abrir el corazón y soltar por ahí para abajo y que Dios reparta suerte. Pero esto debemos tener dominio propio para no traer el corazón al púlpito, sino traer la palabra de vida. Entonces, ¿verdad?, había a la vez oportunidades y obstáculos. La incredulidad ve los obstáculos, pero la fe ve las oportunidades. Oye eso. La incredulidad me hace ver los obstáculos, los acrecenta. Cuando tengo incredulidad, cuando no le estoy creyendo a Dios, cuando no estoy viendo a Dios, entonces hago más grandes los obstáculos, hago más grandes las pruebas, hago más grandes los desafíos. Pero cuando hay fe, en vez de estar viendo los obstáculos, estoy viendo oportunidades. Estoy viendo, aleluya, el rayo de esperanza en medio de mi cuadro gris. ¿Por qué? Porque estoy mirando con fe. Estoy mirando lo que siempre digo, que hay un bien mayor de parte de Dios que viene para mi vida a bendecirme. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira lo que está diciendo Pablo ahí. Él está hablando con certeza. Él dice: yo tengo esto seguro, que lo que estoy viviendo hoy no se compara con lo que de parte de Dios viene. Eso es fe. Yo estoy viviendo el trago amargo hoy, pero viene gloria para mi vida. La puerta está abierta. Amén. Entonces, habían oportunidades, y los que tenían fe miraban las oportunidades. Y puesto que el Señor tiene las llaves, Él tiene el centro del resultado. Así que, ¿qué tenemos que temer? Nadie puede cerrar las puertas en tanto y en cuanto Él las mantenga abiertas. El temor, la incredulidad y las demoras han hecho que las iglesias se pierdan muchas oportunidades dadas por Dios. Cuando hay temor, cuando hay frustración, cuando hay ¿verdad?, estas demoras de parte del Señor, a veces la iglesia pierde oportunidades porque pierde las esperanzas y dejan de luchar. Y no, tenemos que vivir esperanzados en la promesa. El Salvador le dio 3 promesas maravillosas y estimulantes a la iglesia. Y primero fue que Él se encargará de sus enemigos. Eso está en el 3:9, que fue el que leímos. Un día estas personas tendrían que reconocer que los creyentes tenían razón. Pero eso lo va a hacer ¿quién? El Señor, no nosotros. Yo haré que vengan y se postren delante de ti. ¿Qué pasó con la historia de José, el soñador, el que poseía, tenía en depósito los sueños de Dios? Cuando miramos la historia de José, esa historia es maravillosa. No me voy a entrar allí porque hacemos vigilia. Pero José lo venden, lo meten en la cisterna. Conspiran los propios hermanos en contra de él. Allá lo llevan a Egipto, allá lo ponen en el palacio. Allá viene la esposa de Potifar, le manda una calumnia. Él guarda la palabra, él se mantiene íntegro. Él sale corriendo ante la tentación. Amén. A su nombre. Lo meten preso porque la mujer lo calumnió. Allá está preso.
le resuelve el problema a dos que cayeron presos allí. Bueno, uno mejor dicho, porque el otro pasó al otro lado. Cruzó el Jordán antes de tiempo. A su nombre. Y porque cuando él le resuelve el sueño, le dice: válgame, tú vas a morir, pero a ti te van a devolver el puesto. Y cuando estés en el puesto, acuérdate de mí. Y el tipo va allá y no se acordó de él. Porque a veces nosotros tenemos buenas intenciones y queremos, pero aquí no hay pala santa, tiene que ser Dios. Y tenemos que aceptar el proceso. Amén. Y allá, después de un tiempo, fue que se acordaron de José. Y para hacerles el cuento largo corto, llegó la hambruna, ¿verdad? Y llegaron después de tantos años los hermanos, todos los que lo habían vendido, los que lo habían tirado a la cisterna, los que se habían levantado en contra por la túnica que el padre le hizo. Y allá llega ahí. Y lo lindo es que ellos no reconocen a José, pero José los reconoce a ellos. Y el Señor José se inventa algo. Pone unas cositas, ¿verdad?, en los bultitos de ellos para que no se fueran. Y así hacer misericordia con ellos. Todo esto lo preparó el Señor para sustentar la familia de la fe. Yo haré que vengan y se postren delante de ti. Eso fue lo que hizo el Señor con José. No fue algo que José estaba esperando toda su vida, pero fue algo que Dios mismo provocó. Eso es lo que hace el Señor. Cuando hay humildad, cuando somos procesados, cuando aceptamos el proceso, eso es algo que lo hace Dios. Pero cuando hay orgullo, te vas a quedar esperando, porque nada va a ocurrir. Alaba. Nada va a ocurrir que te siga levantando el ego, que te siga levantando el orgullo, que te siga levantando la altivez. Nada va a ocurrir de parte de Dios para que siga alimentándote lo que a Dios no le agrada. Pero cuando hay humildad, Dios dice: yo haré que se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. En segundo lugar, Él los guardaría de la tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto, con certeza, es una referencia al tiempo de la prueba y de la tribulación. Es referente a un momento de crisis, un momento crítico, un momento donde la humanidad entera será probada por el mismo Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. La garantía del creyente es guardar su palabra. Tú guardas mi palabra, dice el Señor, y yo te guardo de en medio de la prueba que ha de venir. Nadie va a detener lo que ha de venir. Nadie puede detener la guerra. Nadie puede detener los misiles. Nadie puede detener que se cumpla la profecía. Nadie va a detener que se levante el anticristo. Nadie va a detener que se levante el falso profeta. Nadie va a detener que se levante, ¿verdad?, todas estas cosas que estamos viendo. Nadie lo va a detener, pero Dios dice: si tú guardas mi palabra, yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El tiempo de la angustia de Jacob. No está hablando de una prueba local, porque Él está hablando de los moradores de la tierra. No está ahí no está hablándole específicamente a los de Filadelfia, está generalizando. Voy a probar a los moradores de esta tierra. Y ustedes saben que si hablamos de las masas, están los ateos, está el feminismo por ahí marchando, están los LTV por ahí marchando. Está porque cuando Cristo venga en su segunda venida, Él se va a encontrar con esta tierra llena de enemigos de Él. Gente que no quiere la cruz, gente que no quieren a Jesús en sus planes, gente que no quieren a Jesús en sus propios. Alaba. Y dice que con la espada de su boca Él hará lo que tendrá que hacer.
los que moran sobre la tierra. Hay gente que entiende que la referencia inmediata serían las persecuciones oficiales de parte de Roma que vendrían. Pero la referencia última es la tribulación que abarca toda la tierra antes de que Jesucristo retorne para establecer su reino milenial. 1000 años donde Cristo va a estar gobernando. Esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Según lo entienden muchos los estudiosos, dicen que Apocalipsis 3:10 es una promesa de que la iglesia será guardada en el momento de la tribulación. Hay gente que entiende que por este versículo la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque está diciendo allí: yo te guardaré de la hora de la prueba. No en la hora de la prueba, de la, no en la. Y esto es lo que hace que algunos estudiosos entiendan que el arrebatamiento es antes de la ira que viene sobre esta tierra, de los juicios más grandes que se desatarán sobre esta tierra, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 5, 11. Obviamente ahí hace referencia a lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y dice también que la amonestación es aquí, yo vengo pronto, fortalece este punto. He aquí, yo vengo pronto, y con esto termino. La tercera promesa a los creyentes de Filadelfia es que Dios los honraría. Hay una honra de parte de Dios hacia el hombre. En nuestra vida nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios, pero Dios también honra a los que le honran. Y dice que el símbolo, ¿verdad? En Apocalipsis 13:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí es referencia a los terremotos que hablamos ahorita, porque dentro de los terremotos, lo único que queda de pie ante los terremotos, ante los sacudimientos de un sismo, son las columnas. Se derrumba todo, pero las columnas sólidas se mantienen de pie. Y el Señor está diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Que cuando vengan los sacudimientos, que cuando vengan los sismos espirituales, que cuando vengan los terremotos espirituales, alaba, aleluya, a esos que venzan sobre estas situaciones, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Alaba. Eso es promesa. Y dice que este simbolismo sería especialmente significativo para personas que vivían en constante peligro de terremoto. La estabilidad de la columna no necesita salir o huir, y una ciudad celestial que nadie puede destruir. Las ciudades antiguas con frecuencia honraban a grandes dirigentes erigiendo columnas con sus nombres inscritos en ellas. Las columnas de Dios no son hechas de piedra, porque no hay templo en la ciudad celestial. Apocalipsis 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero a su nombre. Sus columnas son fieles que llevan su nombre para la gloria del Señor. Gálatas capítulo 2 versículo 9. Y en sentido muy real, la iglesia cristiana actual se parece a la iglesia de Filadelfia, porque Dios ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas de oportunidad. Si Él abre las puertas, nosotros debemos trabajar. Si Él las cierra, debemos esperar. Sobre todo, debemos ser fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Si perdemos las oportunidades, perderemos nuestra recompensa, que es nuestra corona. Y esto significa avergonzarnos ante Él cuando venga. Así que, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta aquí.